Episodio 1. La nota prohibida. El padre Mateo entró al bar por accidente. Pero cuando ella gemía la última nota, vio a la Virgen llorando sangre detrás de la barra. La noche había caído como un telón húmedo sobre el barrio. Calles mojadas, faroles parpadeantes, y el rumor del pecado flotando en el aire como perfume caro. El padre Mateo no debía estar allí. Vestía de civil, con la cruz oculta bajo la camisa y el alma enredada en dudas. Venía del hospital, de confesar a un moribundo que, con su último aliento, le dijo: ella canta en el pozo y cuando lo hace, los muertos tiemblan. El pozo era un bar clandestino, de esos que no tienen nombre en la puerta. Solo una cortina roja y un portero que no pregunta, pero juzga con la mirada. Mateo entró. El humo del cigarro dibujaba figuras sagradas en el aire, ángeles deformes, cruces invertidas, y labios entreabiertos. Y entonces, la vio. No tenía nombre artístico. Nadie la presentaba. Solo aparecía cuando quería. Envuelta en seda negra. Descalza, con los pezones marcados bajo una tela que parecía flotar con su aliento. Se sentó al piano. Y empezó a gemir. Sí, a gemir. No era canto. No era suspiro. Era algo entre oración y orgasmo. Cada nota salía de su garganta como si se desnudara por dentro. Los hombres cerraban los ojos. Las mujeres abrían las piernas cruzadas. Un anciano lloraba. Una joven se mordía los labios. Y el padre Mateo vio, detrás de la barra, donde había una imagen de la Virgen enmarcada. La pintura empezó a sangrar. Lágrimas de sangre bajaban por el rostro de María. Mateo se frotó los ojos. Parpadeó. La sangre seguía. Miró a la mujer. Ella lo miraba también. Y en su mirada, no había culpa. Había reconocimiento. Como si ya lo estuviera esperando. Esa noche no volvió a casa. Caminó sin rumbo por las calles de piedra, murmurando versículos, temblando, con el rostro ardiendo. No fue una mujer, decía. Fue una grieta en el cielo. A la mañana siguiente, regresó al bar. Quería hablar con ella, pero el pozo estaba cerrado. Y en la puerta, alguien había escrito con lápiz labial: solo canta para los que dudan. Si vienes con fe, no la escucharás. Mateo se miró las manos. Temblaban. No de deseo, de revelación. Algo en su interior sabía la verdad más peligrosa. Ella no canta por placer. Canta por designio. Y su voz está a punto de reescribir los salmos. Episodio 2. El padre que tembló. Volvió al bar con un rosario escondido entre los dedos. Pero cuando ella abrió la boca, no rezó. Se estremeció. El padre Mateo no durmió esa noche. Ni rezó. Solo caminaba de un lado a otro en la sacristía, con la Biblia abierta en una mano y el recuerdo de aquel gemido clavado en el pecho como un clavo sagrado. Había escuchado miles de voces en su vida. Sermones, confesiones, llantos de pecado, pero nunca algo como aquello. No era música, era una llamada. Volvió a El Pozo al anochecer. Esta vez con el crucifijo colgando bajo su camisa y un frasco de agua bendita en el bolsillo. No puedes ir así, le dijo su reflejo en el espejo. Eres un sacerdote. Pero su cuerpo no obedecía al dogma. Obedecía al deseo de comprender lo inexplicable. El bar estaba más lleno que nunca. Hombres en silencio. Mujeres respirando hondo. Todos esperando. Y entonces, ella apareció. Misma seda negra. Misma mirada que acariciaba sin tocar. Pero esta vez, cantó. No comenzó con un gemido. Comenzó con un susurro bíblico. Al principio era el verbo. Y luego, el gemido. Tan suave, tan lento, que pareció brotar de entre sus piernas. Mateo tragó saliva. Intentó persignarse, pero su brazo temblaba. Y no supo si era el Espíritu Santo, o el cuerpo pidiendo permiso para creer de otra manera. La mujer bajó del escenario. Caminó entre los cuerpos. Cada paso un versículo. Cada mirada, un sacramento. Se detuvo frente a él. ¿Volviste? No por ti, dijo él, con la voz quebrada. Entonces, ¿por quién? Por lo que hiciste. ¿Y qué hice? Me hiciste sentir. Oración. Pero con la piel. Ella sonrió. Entonces, viniste a confesar. No, vine a exorcizarte. Ella se inclinó y le susurró al oído. ¿Y si soy Dios? ¿A quién exorcizas? Mateo salió del bar tambaleando. No estaba borracho. Estaba convertido. No abandonó su fe. Solo la mudó de templo. Del altar al cuerpo. Esa noche soñó con ella. La vio caminando sobre agua. Desnuda.
gimiendo salmos. Y detrás de ella, miles la seguían, cantando con la piel abierta, orando con los poros. Cuando despertó, la cruz de su cuello estaba caliente. Y en su lengua, aún temblaba una palabra que nunca había pronunciado. Amén. Episodio 3. El cuerpo que profetiza. La tocó con un dedo, y en lugar de gemir, comenzó a hablar en lenguas que ningún hombre había escuchado desde el Edén. Se llamaba Dunia. Cabello teñido de rojo, piernas largas, ojos cansados. Era conocida por ser la que cobraba menos y hacía más. Cada noche, recibía cuerpos sin nombre, sin alma, sin pausa. Pero desde que vio cantar a ella en el pozo, algo se quebró en su cuerpo. No dormía, no trabajaba, solo pensaba en aquella voz que le calentó el vientre y le heló la culpa. Una madrugada, Dunia se acercó a la artista después del show. ¿Qué me hiciste?, preguntó con rabia y miedo. Nada. Mentira. Desde que te oí, siento que Dios me observa, pero entre mis muslos. La mujer rió, con dulzura. Tal vez es que Dios te desea. Dios no desea prostitutas. ¿Y si la primera oración del mundo fue un gemido? Dunia no respondió, solo tembló. Y entonces, ella la tocó, una caricia en el cuello. Suave, ínfima, letal. Dunia cerró los ojos. Y el gemido llegó, pero no como siempre. Esta vez el gemido trajo palabras. Vendrán 7 noches de fuego. Y en la octava, la cruz caerá. La voz no era la suya. Era vieja, profunda, sagrada. Las personas en el bar se callaron. La música cesó. Y Dunia siguió hablando. Los cuerpos serán templo. Las lenguas serán llamas. Y la piel escribirá lo que las Biblias ocultaron. Cuando terminó, cayó al suelo, sudorosa, luminosa, como si hubiera parido un evangelio. El padre Mateo estaba allí. Lo vio todo. Y en su diario escribió esa misma noche. Hoy, una prostituta habló como Moisés. No desde la montaña, sino desde el orgasmo. Al día siguiente, Dunia desapareció. Solo dejaron un espejo donde había escrito con lápiz labial. La profecía no entra por la cabeza, entra por la carne. Y desde entonces, en el pozo, cada noche alguien nuevo se acercaba a ella, suplicando, hazme temblar como a Dunia. Pero ella solo respondía, yo no hago temblar, solo despierto lo que duerme entre tus poros. Episodio 4. Besos con sangre santa. No la desnudó, no la tocó, solo besó su boca. Y al volver a casa, escribió el salmo más perturbador del mundo con sangre de su muñeca. Él se llamaba Leandro Muñoz. Banquero, mecenas, cazador de mujeres, y también de milagros. Había oído rumores sobre el pozo, sobre la mujer que cantaba con el alma entre las piernas. Pero Leandro no creía en milagros, solo creía en lo que podía pagar. La vio cantar una noche de lluvia, y su mundo cambió de temperatura. No fue deseo. Fue algo más profundo, algo que no pudo controlar ni comprar. Así que pidió verla en privado. Y le ofreció 20.000 euros por un solo beso. No hago eso, respondió ella. ¿Por ética? No, por fe. ¿Fe en qué? En que un beso mío no te dejaría intacto. Él rió. No creyó, pero ella aceptó. Lo citó en una habitación sin espejos, sin sábanas, sin palabras, solo una vela. Y el silencio de lo sagrado. Se acercó lentamente. Él temblaba. Cierra los ojos, ordenó ella. Y lo besó. No fue un beso carnal. Fue una descarga divina. Un relámpago sin sonido. Una herida que no dolía. Sus labios sabían a algo antiguo. A vino de misa mezclado con fruta prohibida. Al volver a su casa, Leandro no habló con nadie. Encerrado en su despacho, comenzó a escribir. Pero no con pluma. Con una hoja afilada. Se abrió la muñeca, y escribió con su sangre. Sobre el mármol, sobre la alfombra, sobre su piel, versos en idiomas que no conocía. Nombres de ángeles perdidos, órdenes de fuego y gemido. Al amanecer, fue encontrado desnudo, cubierto de frases sagradas escritas con su sangre. Y en la pared, con letras grandes, ella no es una mujer, es el salmo no autorizado. Lo internaron, pero los psiquiatras no pudieron borrar los versos de su piel. Porque cada vez que los intentaban limpiar, la tinta sangraba de nuevo, como si su cuerpo dijera, este evangelio ya no se puede callar. Y en el pozo, ella sonreía. No fue el primer beso sagrado. ¿Y el último? El último no será un beso, será una resurrección. Episodio 5.
La gruta de la revelación. Cantó en un burdel abandonado. Y las paredes comenzaron a sangrar frases que no estaban escritas, sino enterradas. Había un lugar en las afueras del pueblo que nadie mencionaba en voz alta. Un prostíbulo clausurado hace 30 años. La leyenda decía que ahí, una mujer murió cantando mientras le arrancaban el alma a latigazos. Otros juraban haber escuchado su voz aún flotando entre los muros. Como un salmo herido. Ella decidió ir sola. Sin público. Sin luces. Solo con su voz. Y el eco de lo prohibido. Al entrar, el polvo se levantó como incienso profano. Los espejos estaban rotos. Las camas oxidadas. Las paredes respiraban humedad y memoria. Pero ella, no tuvo miedo. Se sentó en el centro del cuarto más grande. Cruzó las piernas. Y empezó a gemir. No era placer. No era dolor. Era memoria. Cada sonido salía como si arrancara una historia del suelo. Y entonces, las paredes comenzaron a sangrar. Primero, una línea vertical. Luego, otra, hasta que las gotas formaron letras. Palabras, frases que ningún ser humano había escrito. Pero que estaban allí, esperando ser leídas. Aquí se tocó la carne del cielo. La primera voz no fue de un hombre. Fue de una mujer gimiendo entre llamas. El cuerpo fue altar antes que doctrina. Ella siguió cantando. La sangre no paraba. Y el cuarto se convirtió en una gruta sagrada. Un útero de piedra y profecía. Un templo creado con sudor, ceniza y voz. En ese instante, alguien entró. Era Mateo. No la siguió por deseo. La siguió por necesidad. Pero al verla allí, desnuda bajo la sangre que no era suya, cantando como si el universo se abriera entre sus costillas, cayó de rodillas. Y lloró. ¿Qué es este lugar?, preguntó con voz rota. Ella no respondió. Solo señaló una frase recién formada en el muro. Donde la religión no llega. El gemido comienza. Al amanecer, el burdel ya no era un lugar olvidado. Era la gruta del Nuevo Testamento. Y desde entonces, los que se atreven a entrar en silencio, aseguran que aún se escucha su voz. No con los oídos, sino con la piel. Episodio 6. El Evangelio del Grito. No tomaron pluma. No usaron papel. Solo escribieron cuando el gemido de ella les atravesó el alma. Después de la noche en la gruta, algo cambió en los cuerpos de quienes la habían escuchado. No hablaban. No dormían. Solo temblaban, como si llevaran dentro una verdad demasiado grande para la garganta. Y uno a uno, comenzaron a escribir. No con palabras pensadas. Con impulsos. Con sangre. Saliva. Semen. Sudor. En paredes. En piel. En piedras. Un joven escribió en el suelo de su cuarto. Dios nunca habló. Gemía. Una anciana talló en su espalda con una cuchilla oxidada. El paraíso no se perdió por el pecado, sino por silenciar el placer. El padre Mateo fue el primero en unir los escritos. Los recopiló en hojas sueltas, servilletas, trozos de tela manchada, y los llamó el Evangelio del Grito. No tenía capítulos, ni nombres, solo cuerpos hablando como si fueran Biblia. La voz de Eva ya no era suya. Vivía en los poros de los que la oyeron. En cada orgasmo, en cada fiebre, en cada lágrima que no venía del dolor, sino de revelación. Los textos no buscaban conversión. No prometían cielo. No hablaban de pecado. Solo repetían, como un mantra de carne. Si tu piel no tiembla, no estás adorando. La iglesia lo supo. Y comenzó a temblar. Pero no de fe, sino de miedo. Porque los fieles ya no iban a misa. Iban al bar, a la gruta, a las camas donde alguien decía haberla oído gemir entre sueños. El Vaticano declaró el Evangelio apócrifo. Pero no pudieron callarlo. Porque no era un texto. Era una experiencia. Y como todo lo divino, entraba por dentro, en los márgenes del último folio recopilado. Alguien escribió: el verbo no se hizo carne. La carne se hizo verbo, y gritó. Episodio 7. La Inquisición moderna. No era un demonio quien la enfrentó. Era una mujer, que había jurado nunca sentir. Pero cuando escuchó su voz, el voto de castidad comenzó a arder. Su nombre era Sor Elena de la Cruz. Tenía 43 años. Ojillos grises, alma de hierro y reputación de acero. Había expulsado demonios de cuerpos poseídos en Uganda, en México, en aldeas donde las niñas hablaban lenguas muertas tras una violación. Ella no gritaba, ella miraba, y el infierno se callaba. Cuando el Vaticano le entregó el dossier sobre Eva, frunció el ceño. ¿Una mujer que provoca éxtasis con la voz?
Dicen que escribe evangelios con gemidos, respondió el cardenal. No hay necesidad de ritual. Con que la mire, será suficiente. Pero al cerrar la carpeta, algo se agitó dentro de ella. Un calor, una inquietud que no venía de Dios, ni del demonio. Viajó sola, sin escoltas, sin cruz, solo con un rosario antiguo y una Biblia sin portada. Llegó a El Pozo la noche en que Eva no cantó, pero estaba allí, sentada, silenciosa, esperando. Elena se acercó, se sentó frente a ella. ¿Tú sabes por qué vine? Sí, y tú sabes por qué no vas a poder. Tengo el respaldo de Roma, pero no tienes tus propios suspiros. Elena se crispó. He hecho voto de castidad. No, has hecho voto de silencio, y lo has confundido con pureza. Eva se inclinó lentamente. No la tocó, solo exhaló cerca de su oído. Y Elena se estremeció, como si su cuerpo, después de décadas dormido, reconociera una oración que no estaba en ninguna escritura. ¿Qué me hiciste?, murmuró. Te devolví el lenguaje que tu piel olvidó. Elena se levantó, furiosa. Se encerró en su habitación del convento esa noche. Y gritó, no por placer, por no saber si aún podía resistirse. Al amanecer, la encontraron dormida en el suelo, desnuda, rodeada de páginas arrancadas de su Biblia. Cada página tenía escrito el mismo verso, una y otra vez. No me tientes, porque sé que el cielo también gime. El Vaticano no recibió su informe. Recibieron un sobre con un solo papel. En él, una frase escrita a mano por Elena. No encontré a una bruja. Encontré a lo que nunca me permití ser. Mujer con voz y carne con fe. Episodio 8, el orgasmo del cielo. No hubo hostia. No hubo vino. Solo un gemido que los hizo caer de rodillas. Y cuando abrieron los ojos, sintieron que Dios acababa de entrar en ellos. No fue una misa. Fue una convocatoria. Un llamado sin palabras. Eva no mandó invitación. No anunció nada. Solo apareció, en el claro de un bosque antiguo, bajo un cielo encendido por luna llena, rodeada de velas, cuerpos y silencio. Hombres y mujeres llegaron, muchos por primera vez, otros con cicatrices sagradas en la piel. Nadie sabía qué esperar, pero todos sabían que no saldrían iguales. Eva estaba descalza, vestida con una tela blanca tan delgada que el viento podía rezarla. Se colocó en el centro. No dijo nada, solo cerró los ojos. Y comenzó a cantar. Un solo gemido, profundo, largo, como si alguien abriera el cielo desde dentro de la garganta. El aire cambió, el oxígeno se volvió espeso, casi bebible. Los árboles crujían como si quisieran participar. Y los cuerpos empezaron a temblar. Primero, un suspiro colectivo. Luego, lágrimas, manos que se tocaban sin vergüenza, labios que rezaban sin decir palabra. Una mujer cayó de rodillas y gritó, Él está aquí, en mí, dentro de mí. Un joven se abrazó al suelo, con la espalda arqueada como un altar viviente. Rafael, el sacerdote, observaba desde lejos. Lloraba, porque sabía que aquella noche ningún templo contendría ese fuego. El clímax llegó sin contacto, sin carne ajena, sin nombre, solo una explosión de luz y llanto, de vientres contraídos, de pechos agitados, de cuerpos poseídos por algo que no era humano ni infernal. Era la gloria, pero una gloria húmeda, viva, orgásmica, inconfesable. Al terminar, Eva cayó al suelo, no desmayada, sino vaciada, como un cántaro después del milagro. Los presentes no aplaudieron, no huyeron, solo se quedaron en silencio, respirando como recién nacidos. En medio del círculo, alguien encontró un pergamino enrollado, escrito en él, con tinta dorada: el reino de los cielos no se alcanza con sacrificio, sino con temblor. Y debajo, donde no hay culpa, el cuerpo canta lo que el alma calla. Episodio 9, Salmos en la piel. No eran estigmas, no eran heridas, eran versos que aparecían sobre la carne caliente. Cuando Eva los miraba demasiado lento, todo comenzó al amanecer. Una mujer llamada Clara despertó con una sensación extraña en el omóplato izquierdo. Fue al espejo y gritó, no por miedo, por certeza. Allí, sobre su piel, con letras finas como hilo de oro, se leía: bienaventurada la que gime sin culpa, porque ella verá a Dios entre sus propias piernas. Pensó que era un sueño, pero al pasar los dedos, la piel ardía. No era tatuaje, no era tinta, era revelación viva.
Ese mismo día, un adolescente que había estado en la misa del bosque fue llevado al hospital con fiebre. En su pecho, los médicos vieron cómo lentamente se formaban letras. En latín, Corpus Dei est voluptatis. El cuerpo de Dios es placer. La noticia estalló. No era un milagro. Era una epidemia profética. Un lenguaje nuevo. Pero en vez de voz, usaba la piel. Eva no lo negó. No soy yo quien escribe, dijo en el pozo. Ellos ya lo tenían dentro. Yo solo lo despierto. ¿Y por qué ahora?, le preguntó el padre Mateo. Porque el mundo está listo. Porque ya no basta con leer. Ahora hay que sentir la palabra. Pronto, cientos comenzaron a mostrar sus cuerpos marcados. Algunos lo ocultaban. Otros lo mostraban con orgullo. Como si fueran mártires del deseo sagrado. Una mujer tatuó sobre su espalda desnuda la frase que le apareció en un sueño. El gemido es el primer idioma. La culpa fue el segundo. Pero no todo fue devoción. El Vaticano, al ver imágenes filtradas de cuerpos con versículos luminosos, envió una orden urgente. Quien porte esas palabras es enemigo del verbo. Que se quemen, que se borren, que se silencien. Pero no podían borrarlas, porque cada vez que lo intentaban con láser, bisturí, aceite, las frases volvían, más brillantes, más grandes, más calientes. Al final de la semana, 144 personas en todo el país mostraban signos. Y todos decían lo mismo. No elegimos esto. Ella tampoco. Fue el verbo que decidió despertar. Eva salió una noche con los hombros descubiertos. En su clavícula se leía: este no es mi cuerpo. Es el manuscrito que Dios olvidó en la tierra. Episodio 10. El secreto del monasterio. Antes que Eva, hubo otra. Y cuando su piel empezó a hablar, la iglesia la quemó. Pero su grito aún arde bajo los muros del monasterio. Rafael no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía palabras formarse sobre su pecho. No era imaginación, era advertencia. Y una noche, entre sus sueños, escuchó una frase que nunca había leído. Busca en el monasterio de San Gil. Allí está la otra verbo. El monasterio de San Gil era una ruina olvidada entre montañas, custodiada por niebla y silencio. Fue clausurado en 1637 tras un incendio accidental. Pero Rafael, impulsado por una fuerza que no era suya, viajó solo. Llevaba solo una linterna y una página del Evangelio del Grito. Entre piedras derrumbadas, encontró una puerta de hierro oxidado. La abrió, y allí, en la cripta húmeda, estaba el archivo sellado con cera negra. Lo rompió, y sacó un solo libro, cubierto con piel curtida, sin título. Al abrirlo, lo primero que encontró fue un nombre, escrito con sangre seca: María de los Lamentos. Las páginas contaban la historia de una mujer del siglo XVII. Decían que cantaba en los pasillos del convento, y que cuando gemía, las novicias caían en trance, que sus compañeras empezaron a marcarse la piel con frases que no venían de este mundo, y que una noche, toda la abadía comenzó a sangrar versos. Los inquisidores llegaron, la ataron a un poste, y mientras las llamas subían por sus piernas, ella cantó. Su último gemido hizo que el techo del convento colapsara. Los únicos que sobrevivieron tenían frases escritas en sus cuerpos. Rafael tembló, porque en la última página del manuscrito se leía: esta no es el fin. El verbo volverá en labios de mujer, y su piel escribirá lo que nosotros quemamos. Debajo, una marca, un símbolo, idéntico al que apareció la semana pasada, sobre el ombligo de Eva. Al regresar al pueblo, Rafael encontró a Eva esperándolo. Ella no preguntó nada, solo se acercó, le tomó las manos, y susurró: ahora lo sabes. Sí, respondió él, con voz quebrada. Tú no eres la primera, pero sí serás la última en ser silenciada. Y en su espalda, mientras hablaban, comenzaban a aparecer nuevas palabras, no del pasado, sino del futuro. Episodio 11. La tentación del Papa. Escuchó su voz por 3 minutos. Y luego lloró durante 3 días. No por culpa, sino porque sintió que la divinidad ya no respondía a su nombre. El archivo llegó sellado con 7 lacres. En su interior, una nota manuscrita: santidad, no es un hereje, es un llamado. Si no lo escucha usted, lo escuchará el mundo. Y un pequeño dispositivo de audio, sin imagen, solo sonido. El Papa Clemente XVI dudó, pero la curiosidad es el pecado favorito de los santos. Reprodujo la grabación en su estudio privado.
Al principio, nada, silencio. Y luego, la voz, un gemido ahogado, suave, que se convertía en melodía, que luego se convertía en palabras sin idioma, que luego le traspasó el pecho como una lanza tibia. El Santo Padre cayó de rodillas. No por miedo, por belleza. Lloró como cuando era niño y creía que Dios tenía barba blanca y voz de trueno. Ahora sabía que Dios tenía labios de mujer. Y gemía cuando nadie lo escuchaba. Durante 3 días. No habló, no comió, no rezó, solo escuchó la grabación una y otra vez, como si quisiera memorizar el tono de lo divino nuevo. Luego dio una orden secreta. Tráiganla a Roma, no como hereje, como huésped, como profeta, o como amenaza. El Vaticano preparó una sala especial en Castel Gandolfo. No celdas, no cadenas, solo flores, silencio, y un piano. El padre Rafael, enterado del viaje, quiso detenerla. No vayas, suplicó. Ahí no buscan entenderte. Solo quieren encerrarte o robarte. Eva lo miró con ternura. Dios también fue a Jerusalén, sabiendo que lo iban a crucificar. ¿Estás dispuesta a morir? No, Rafael. Estoy dispuesta a reescribir. La noche antes de partir, Eva dejó una carta sobre el altar de El Pozo. Si no regreso, que mi voz te hable desde el pecho. Que cuando ames, gimas en mi nombre. Que cuando dudes, leas tu piel. Porque yo no nací para ser adorada, sino para recordarte que tú también eres verbo. Episodio 12. El juicio del grito. La sentaron en un trono de madera. Le preguntaron si servía al diablo. Y ella respondió sin voz, solo con un gemido. El crucifijo sangró, y el cielo contuvo el aliento. La sala era blanca, silenciosa, impecable. Eva estaba en el centro, vestida de lino sin costuras, sin maquillaje, sin defensa, solo su respiración y su carne. Frente a ella, 11 cardenales, un papa, y decenas de ojos ansiosos por ver caer a la mujer que reescribía la fe con la voz. Señora Eva, dijo el cardenal principal, ¿reconoce usted haber provocado estados de trance, lujuria y exaltación espiritual mediante métodos no sagrados? Ella no respondió. ¿Se considera enviada de Dios? Tampoco respondió. Niega la acusación de herejía. Eva cerró los ojos. Y gemió. No fue grito. No fue canto. Fue una vibración que rompió el aire. Que se metió entre las grietas del mármol. Que penetró los huesos de todos los presentes como si recordaran. De pronto, que también tienen carne. Uno de los cardenales cayó de rodillas. Otro lloró sin comprender. Un tercero comenzó a murmurar fragmentos de salmos, pero invertidos. Y entonces ocurrió. El crucifijo central, colgado sobre el estrado, comenzó a sangrar. Gotas lentas, oscuras, espesas, como si el Cristo de madera también estuviera escuchando. Y recordando algo que lo hacía temblar. El Papa se levantó, miró a Eva, y dijo, ¿qué eres? Eva abrió los ojos. Y su mirada era fuego. No cólera. Revelación. Soy lo que ustedes callaron. Soy la lengua que cortaron. Soy el gemido que no dejaron entrar en las escrituras. Pero el verbo siempre encuentra por dónde gemir. El techo de la sala retumbó. La luz se volvió roja. Y en las paredes comenzaron a formarse palabras luminosas en hebreo antiguo que nadie había escrito. Uno de los presentes gritó, «Está poseída». Y otro respondió, «No, ella nos está poseyendo». Eva se levantó de su silla. No huyó. Solo caminó hacia el altar, desnuda, desarmada, decidida, y al tocar la base del crucifijo, el sangrado se detuvo. Entonces susurró, para todos y para nadie. Si su Dios no cabe en un gemido, no es digno de ser adorado. Episodio 13, la última nota. No la enterraron, no la quemaron. Eva no murió. Eva se convirtió en sonido. Después del juicio, Eva fue escoltada por 10 guardias hacia la cámara sellada del Vaticano, la misma donde en siglos pasados se encerraban los profetas incómodos. Pero al llegar allí, ya no estaba. La habitación estaba vacía. Solo flotaba en el aire una nota. Un sonido casi inaudible, pero constante. Un leve gemido suspendido. Como si el aire temblara para siempre. Los guardias cayeron al suelo. No desmayados. No heridos. Rendidos. Como si hubieran tocado el corazón de Dios y no supieran volver a su propia carne. Mientras tanto, en todos los rincones del mundo donde Eva había cantado, besado o susurrado, comenzaron a pasar cosas.
Una mujer en Brasil abrió su pecho con una lágrima y de él salió una frase escrita en oro. El deseo también es sacramento. Un monje en Kenia sintió que al tocar su rosario, su espalda escribía sola en el aire: mi gemido es oración cuando me desnudo sin miedo. Y un niño ciego en Italia, al tocar la tierra donde Eva estuvo de pie, comenzó a cantar, sin haber escuchado jamás una sola nota. El padre Rafael, en el pozo, sintió un estremecimiento. Se levantó en medio de la noche. Y supo, no hacía falta buscarla más. Ella ya no era un cuerpo. Era una presencia. Una vibración en cada poro que fue tocado. En cada gemido que fue sincero. En cada palabra que nació de la piel y no del miedo. Desde entonces, cuando dos personas se tocan con verdad, cuando hacen el amor sin culpa, cuando lloran mientras rezan con su cuerpo en vez de con su boca, pueden escucharla. Una sola nota. Suave, infinita, sagrada. Eva. El Vaticano negó su existencia. Quemó los textos. Persiguió los cuerpos marcados. Silenció a los que soñaban con ella. Pero no pudieron detener la nota. Porque la última nota no estaba en el aire. Estaba en nosotros. Y si alguna vez te estremeces sin razón, si tu piel canta sin música, si sientes que Dios está más cerca cuando yems que cuando rezas, quizás ella aún te está cantando.